Hola, muy buenos días, bienvenidos a Cuerpo Vital. Gracias por acompañarnos todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía, por aquí por el Canal 14, que es televisión para todos. Qué gusto, de verdad, qué placer que llegue esta hora, 11 en punto de la mañana, para compartir con ustedes un muy buen programa, con excelente información, una excelente invitada y además en vivo y en directo, por si tienen inquietudes. A través de nuestra línea telefónica 664-9880 se las podemos aclarar. Ahí está disponible esa línea desde ya para que participe si así lo desea. Si no desea pasar al aire, simplemente nos da su pregunta y aquí se la respondemos. 664-9880. Cuando estamos fuera del aire y ustedes también se quieren contactar con nosotros, me pueden escribir a mi correo electrónico liliana.piedrahita@canal14.tv. Por allí contactarnos, adquirir información sobre nuestros invitados. Si usted es personal de la salud y también desea estar en nuestro programa, por allí también nos puede escribir. Gracias por esa comunicación constante y nos gusta mucho mantenerla. Constantemente comunicarnos con ustedes y escuchar sus opiniones sobre nuestro programa Cuerpo Vital. Un saludo especial para todos los que nos están viendo por la señal de televisión, por Claro, por Uno y por Emcali, los que nos ven por nuestra página www.canal14.com.co y los que nos ven por las aplicaciones para celulares, Canal 14 Cali y Eurolatin Play. Gracias a todos por esa fidelidad. Invite a todos sus familiares, a sus amigos, para que vean la buena programación del Canal 14 y, por supuesto, para que vean Cuerpo Vital todos los martes y jueves a las 11 de la mañana en vivo y en directo. Hoy vamos a hablar de diabetes, de sus complicaciones, de sus síntomas, si fácilmente se reconocen esas manifestaciones o si hay forma de pronto de con anticipación no saber que puede estar llegando a una diabetes. Y por supuesto también les extenderemos una invitación a un simposio que se realizará en nuestra ciudad este viernes 6 de julio. Que más me gusta muchísimo resaltar estas actividades que definitivamente benefician al personal de salud y por supuesto a los pacientes. Está con nosotros la doctora Claudia Lenis, ella es diabetóloga, es especialista en pie diabético, es investigador clínico y también es docente de la Universidad Javeriana. Doctora Claudia Lenis, qué placer, qué gusto tenerla nuevamente aquí en nuestro programa, bienvenida. Gracias Liliana por la invitación nuevamente. Estamos felices, además porque lo decía ahora un poco, queremos contarle a nuestros televidentes del evento que se va a realizar el viernes 6 de julio en nuestra ciudad. Sí, tenemos programado un evento este viernes 6 de julio en el Hotel Dan. Es un evento dirigido básicamente a profesionales de la salud. La idea es mantener tanto al médico como a todas las personas que atienden este tipo de pacientes actualizados en todo lo que tiene que ver con la diabetes y con sus complicaciones. Es el segundo evento que hacemos en Cali. El año pasado hicimos el primer simposio con un éxito total, esperamos que este año sea igual o mejor. Claro que sí, así va a ser igual o mejor. De hecho ya se están viendo, ¿no, doctora? Digamos, cómo van estos avances, porque muchos profesionales de la salud desean estar allí. Sí, gracias a Dios hemos tenido una muy buena convocatoria, hay muchísimos médicos, no solamente de Cali, sino de toda la región de suroccidente colombiano que quieren asistir al evento y además tenemos un pool de conferencistas excelentes que son endocrinólogos, cardiólogos, nefrólogos, tenemos nutricionistas, periodoncistas, tenemos psiquiatra, tenemos muchos especialistas que están involucrados como equipo multidisciplinario para manejo de diabetes que van a estar presentes en este evento, personas médicos muy reconocidos de la ciudad de Cali. Ya más adelante yo les profundizo sobre este segundo simposio, digamos sobre los conferencistas que van a estar, sobre qué actividades se van a realizar, de qué horas a qué horas, todo eso lo contaremos más adelante, pero arranquemos, doctora, digamos con nuestro tema de diabetes. La diabetes sigue siendo una enfermedad, digamos, doctora, compleja, que a veces hay subdiagnóstico, que muchos lo tienen y no lo saben, y que como que si fuera que empiezan a aparecer más y más casos como una epidemia, como si fuera la epidemia. Sí, realmente, Liliana, en este momento pues la diabetes es la epidemia mundial. La Federación Internacional de Diabetes cada 2 años hace una revisión que se llama Atlas de Diabetes, donde se recopila la información epidemiológica a nivel mundial. El último reporte que teníamos era el del 2015, donde más o menos se hablaban de 420, 450 millones de pacientes con diabetes, y ellos siempre se hacen una proyección como a 10 años, que era más o menos para el 2020, de más o menos 650. El año pasado hay el reporte del 2017 y cuando vemos las estadísticas resulta que este número que se estimaba para el 2020 ya lo tenemos en el 2017.
O sea que más o menos en ese momento tenemos 650 millones de pacientes en el mundo con diabetes. El aumento a nivel mundial fue casi del 50%, ser exactos 48%. Y en Latinoamérica, que es la parte donde nos compete a nosotros, el incremento fue el 62%. Casi que realmente es casi el doble, casi más más, doble. Y los pacientes entonces más, esa cifra se aumentó mucho entonces en Latinoamérica, pusimos como que esa cifra más alta. Sí, bueno, también una de las cosas que influye en este incremento es que cada vez las personas que trabajamos en diabetes y los profesionales de salud estamos luchando porque esto se haga un diagnóstico más temprano. Antes era casi el 50% de los pacientes que no estaban diagnosticados y que no estaban tratados. En este momento pues se está trabajando para que esto se haga más temprano, se está concientizando a la familia, se está concientizando al paciente para que acudan más temprano y obviamente por eso también es la invitación en los simposios al médico a que haga una detección temprana. Si yo detecto a mi paciente a tiempo y lo trato a tiempo, el riesgo de complicaciones se minimiza, lo puedo retrasar. Igual la diabetes produce muchísimas complicaciones que vamos a hablar más adelante, pero si yo lo detecto a tiempo, pues lo que puedo hacer es retrasar esa aparición de todas esas complicaciones. Claro, hay detección, digamos, ahora un poco más a tiempo y que suben, digamos, estas cifras, pero doctora, sigue habiendo personas que tienen diabetes y no saben que la tienen. Sí, el porcentaje de pacientes que no están diagnosticados es bastante alto. Se dice que, como te digo, casi el 50% de los pacientes no están diagnosticados. Incluso de ese otro 50% que están diagnosticados, hay casi la mitad de los pacientes que no están tratados por muchas circunstancias, por dificultad en accesos a los servicios de salud, porque el paciente no quiere aceptar su enfermedad y no quiere tomar un tratamiento, y incluso de los que ya están con tratamiento, casi el 50% están controlados. O sea que si nosotros vemos quiénes están diagnosticados, quiénes están tratados y quiénes están controlados, el porcentaje realmente es muy pequeño. Es muy pequeño. ¿Y qué es lo que está pasando? Entonces, queremos analizar, digamos, justamente eso. ¿Qué es lo que pasa? Quiero primero, doctora, entonces que me diga, existen diferentes tipos de diabetes, pero entonces, ¿cuáles son esas causas? ¿Qué es lo que está pasando para que las cifras aumenten, aumenten, aumenten? Bueno, mira, la clasificación de la diabetes como tal es en 4 grupos. Existe una diabetes tipo 1, que es la diabetes de los niños o de los jóvenes, que es simplemente el paciente nace con una deficiencia en el páncreas que no produce insulina. Entonces, estos pacientes es un porcentaje pequeño, digamos como el 10%, y este tipo de pacientes tienen obligatoriamente que desde el momento en que se diagnostiquen tener un tratamiento con insulina. Viene el grupo más grande, que es más o menos el 80% de los pacientes, que es la diabetes tipo 2. Esta diabetes se debe a muchísimas causas. Una de las más importantes es la herencia, lo otro es la obesidad, la ingesta alta de carbohidratos y de azúcares, el sedentarismo, las dislipidemias, todo esto me conlleva a que finalmente un paciente haga resistencia a la insulina, que es lo que se llama, y que esto finalmente me va a llevar a la diabetes. Existe un tercer grupo que es la diabetes gestacional, o sea, son las mamitas que o se embarazan diabéticas o durante el embarazo desarrollan una alteración de los carbohidratos. Y hay un cuarto grupo que son las otras tipos de diabetes, que es un porcentaje muy pequeño, como el 1%, donde hay enfermedades renales, de paratiroides, que pueden llevar, incluso medicamentos, que pueden llevar a que se dé una diabetes, pero realmente ese porcentaje es muy pequeño. El más grande es el diabético tipo 2, que es el del día a día de nuestra atención médica. El más grande es el diabetes tipo 2, y esa diabetes tipo 2 sí se podría prevenir. Claro, sí se puede prevenir, igual tiene un componente hereditario importante, o sea, familiares en primer grado, tipo papá, abuelos, son diabéticos, pues la probabilidad de que sus generaciones lo tengan es alta, de 2 a 3 veces mucho más que un paciente que no tenga estos antecedentes familiares. Pero en este momento está cobrando mucha importancia la obesidad y el sedentarismo. Entonces, la obesidad pues ya sabemos que es asociada a una alimentación nociva, rica en carbohidratos, en grasas, entonces todo eso hace que me lleve a que yo tenga una resistencia a la insulina y que finalmente el organismo no me produzca los niveles adecuados de insulina y que finalmente el azúcar se me eleve en sangre. Entonces, ese es como el porcentaje mucho más grande que tenemos en este momento. Doctora, pero me decía ahí, digamos, un poco que hay un porcentaje ahí que es hereditario. Si se tiene esa herencia,
casi que es fijo que se va a presentar la diabetes. La predisposición es muy alta, pero no quiere decir que todo paciente que tenga un familiar en primer grado diabético sea diabético. En mi familia, mi papá, mi abuelo, todos los de mi primera generación son diabéticos y yo no soy diabética. Entonces, ¿Pero porque hizo algo, doctora? Digamos, ¿hizo algo para prevenirlo? claro, entonces la invitación es, si yo tengo un factor genético contra el que yo no puedo luchar, pues yo tengo que preocuparme es por no ser obesa, por hacer ejercicio, por tener una calidad de vida mucho mejor, ¿sí? O sea, cambiar mis estilos de vida. Y parte fundamental de eso es la alimentación también. La he escuchado, doctora, y digamos, habla de esa parte de alimentos que pueden llevar a que una persona sea diabética o presente la diabetes, y habla de carbohidratos y de pronto de azúcar, bueno, como tal, pero uno solo pensaría que es azúcar lo que va a llevar a que se presente la diabetes. Sí, esa es la creencia de las personas, que solamente el consumir azúcar es que me va a llevar a diabetes, pero resulta que hay otro tipo de alimentos como por ejemplo las harinas, ¿sí? Que también tienen carbohidratos y que finalmente cuando ya se metabolizan, pues se me van a metabolizar en carbohidratos y finalmente eso también me va a llevar a que haya diabetes. Doctora, quiero entrar en este momento en la parte de los síntomas o las manifestaciones. ¿Aquí es complejo, digamos? Sí. ¿Es duro para ustedes como especialistas? A ver, a nosotros cuando estudiamos medicina siempre nos dan un listado de unos síntomas que son probables de que el paciente tenga diabetes. Pero cuando en la experiencia uno ya se da cuenta que muchísimas veces esta enfermedad es totalmente asintomática. De hecho, en mi consulta encuentro pacientes que tienen 300, 400 de glicemia y no sienten absolutamente nada. Entonces, ese es el paciente que como no tiene ningún síntoma, muchas veces no consulta. Hay unos síntomas clásicos que son la poliuria, que es esa sensación de tener sed todo el tiempo, de ingerir líquido, la polifagia, que es un aumento en el apetito, ¿sí? La poliuria, que es el aumento de las veces en las cuales yo orino, y pérdida de peso. Estas cuatro son las típicas síntomas que tiene un paciente diabético, pero como te digo, muchísimas veces no se presentan o se presentan cuando los niveles de glicemia ya son muy elevados. Entonces, muchos pacientes pasan desapercibidos por eso, porque no tienen absolutamente ningún síntoma y tienen niveles de glicemia altos. Con estas manifestaciones, digamos, clásicas que nos nombra, en algunos de los casos que aparece, como tener sed, tener hambre o aumento de la sed, del hambre, de la necesidad de orinar y, digamos, la pérdida de peso, ¿son también en etapas iniciales o si aparecen es porque ya también la enfermedad ha avanzado? No, no tiene que ser en etapas iniciales específicamente, puede presentarse en cualquier momento de la enfermedad. De hecho, hay algunos pacientes que son diabéticos y que uno empieza a ver estas manifestaciones y es cuando hay un descontrol metabólico importante. Es el paciente que es diabético y de un momento a otro, no, doctora, es que estaba con muchísima sed o he tenido mucha hambre o estoy orinando mucho, y son pacientes que ya vienen con tratamiento pero que tienen descompensación, o sea que sus glicemias se han elevado y que requieren en ese momento una nueva intervención. Claro. Doctora, ahorita nos decía, digamos, que estas manifestaciones a veces como que tal vez no aparecen, no están, digamos, es asintomático, entonces la persona o incidentalmente se entera, digamos, que tiene la diabetes, o porque aparecen entonces es las complicaciones de la diabetes. Sí. Muchas de las complicaciones, a ver, la diabetes tiene dos grandes grupos de complicaciones. Una se llaman macrovasculares, que son las que afectan como los órganos más grandes del cuerpo, que son el corazón y el paciente hace un infarto agudo de miocardio, que afecta el cerebro y los pacientes hacen accidentes cerebrovasculares, o que afecten las arterias, principalmente las de las piernas, y hacen enfermedades arteriales periféricas, que eso finalmente es lo que me va a llevar a amputaciones a los pacientes. Esas son las complicaciones macrovasculares, pero hay otras que se llaman microvasculares, que no son menos importantes, por decirlo así, que afectan principalmente los ojos, y es básicamente la retina, haciendo retinopatía diabética, y es una de las causas más importantes de ceguera en los pacientes. El riñón, ¿sí? Hacen nefropatía diabética, y estos son los pacientes que van a terminar, si no se controlan, en una diálisis. Y hay otra que es muy característica y de hecho es la más frecuente de las complicaciones microvasculares, que se llama neuropatía diabética, que es
afección de los nervios periféricos, puede ser incluso en miembros superiores, es más frecuente en miembros inferiores, y son los pacientes que empiezan a sentir una cantidad de pérdida de sensibilidad, y esto pues me lleva a una cantidad de complicaciones por traumas, heridas, úlceras y finalmente hasta amputaciones. Entonces mira que por donde se mire, las macro o las micro son importantes y no deben pasar desapercibidas. Son serias complicaciones. Ya profundizo un poco, doctora, digamos, sobre todas estas complicaciones porque, wow, uno se aterra, digamos, por una diabetes puede llegar a presentar la persona un infarto, un accidente cerebrovascular, todo eso que nos está diciendo en complicaciones, todo eso lo hablamos después de la pausa para comerciales. Recuerden, televidentes, que estamos en vivo y en directo, y por nuestra línea telefónica puede hacer las preguntas 664-9880 o también por nuestro Facebook Live, que también estamos haciendo transmisión en este momento. Si usted desea y tiene alguna pregunta, por allí nos la puede escribir y aquí se la respondemos. Hago esta primera pausa y ya regresamos. Calima, Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima, Centro Comercial, definitivamente. Calima, Centro Comercial, Calima. 10% de descuento los días 7, 14, 21 y 28 de cada mes. Aplican medicamentos seleccionados. La 14 siempre te da más. Las noticias más importantes de nuestro medio ambiente, todo lo relacionado con el cuidado de los recursos naturales y las personas que se preocupan por nuestro ecosistema, tienen un espacio en este programa, El Medio Ambiente Mundial, los lunes por el Canal 14, Televisión para Todos. Ser médico de EMI es tener una misión las 24 horas del día. Es querer estar ahí, en el lugar y en el momento justo. Ser médico de EMI es ser parte de una familia con más de 35 años de experiencia. Una empresa que me deja ser quien soy. Un lugar que saca lo mejor de mí. EMI, el guardián de tu salud. Vigilado Super. Amigos televidentes, ¿qué tal? Bienvenidos al Canal 14, programa La Rocola, el programa de la familia colombiana. Esta es la Rocola del Canal 14. Véalo todos los viernes, desde las 8 de la noche, por el Canal 14, Televisión para Todos. No olvide, La Rocola es el programa que une a Colombia, apoyando el talento nacional. Artistas en vivo, también en video, te llenan de vida. En el corazón del valle palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio, es fidelidad con sus proveedores, es calidad en sus productos, es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más. Gracias por continuar con nosotros, estamos en vivo y en directo y nuestra línea telefónica está disponible 664-9880 o ya saben que si tienen inquietudes también por nuestro Facebook Live, como estamos de transmisión ahí en directo, por allí, los que nos están en este momento escuchando, viendo, pues por allí también nos puede lanzar sus preguntas, escríbenos sus preguntas, que por aquí les respondemos. Hoy hablando de diabetes y sus complicaciones con la doctora Claudia Lenis, diabetóloga, especialista en pie diabético, investigador clínico, docente de la Universidad Javeriana, y allá la encuentran en la Fundación Reina Isabel, que queda en la calle Quinta B, número 4312.
el teléfono fijo 396-6467. Ahí ustedes en pantalla van a estar viendo estos datos. 396-6467, el teléfono de la Fundación Reina Isabel, donde contactan a la doctora Claudia Lenis. Doctora, yo sí quedé como preocupada un poco, digamos, con todas estas complicaciones que presenta la diabetes. Es decir, es una enfermedad seria, lo dijo desde el principio, es la epidemia mundial, es una epidemia mundial. Y las complicaciones, uno poder tener un accidente cerebrovascular o un infarto, digamos, porque se tiene una diabetes, ¿serio? Sí, es muy importante que el paciente, desde que se diagnostique, esté consciente del tipo de enfermedad que tiene. De hecho, la gran mayoría de los pacientes diabéticos fallecen por infartos agudos de miocardio. El paciente diabético es considerado a nivel mundial y en todas las guías y en todas las clasificaciones como un paciente de muy alto riesgo cardiovascular, precisamente por eso, porque la probabilidad de que hagan este tipo de complicaciones macrovasculares que te acabo de mencionar, pues es muy alto. Entonces el paciente tiene que estar muy consciente de que si no tiene un buen control metabólico, pues la probabilidad de que las haga es muy alta. Entonces es importante por eso tanto que el paciente tenga un acompañamiento médico, tenga un asesoramiento por parte de nutrición, que tenga en su entidad una enfermera que también esté pendiente, mejor dicho, un grupo multidisciplinario que esté pendiente de todo este tipo de complicaciones, porque muchas veces no se diagnostican a tiempo, sino que ya tardía, y cuando ya eso es tardecito, pues ya las complicaciones están más avanzadas y la probabilidad de recuperación es mucho menor. Y digamos que en las otras complicaciones, por ejemplo, en la que tiene que ver con los ojos, a veces muchas personas también se enteran, digamos, cuando van perdiendo visión, que tienen diabetes. Exactamente, exactamente, o por hallazgos incidentales. Muchas veces el paciente que va por una catarata, va por un pterigio, otras cosas, y obviamente en el momento que es diabético, pues tienen que hacerle todo su screening para retinopatía, y ahí es donde realmente se dan cuenta. Es la importancia y es la lucha que nosotros tenemos para que el médico de atención primaria sepa de estas complicaciones y que por lo menos, mira, ahora con las entidades, con la limitación del tiempo que existe para las consultas, pues el médico no está en la capacidad ni en tiempo de hacer todas las cosas que se requieren para un paciente diabético. Pero la invitación y lo que nosotros hacemos con este tipo de eventos es que por lo menos el paciente sea remitido. Entonces, por ejemplo, el paciente que llega a mi consulta, yo no puedo hacer en una sola consulta absolutamente todas las valoraciones, pero por lo menos sí lo tengo que mandar donde el optómetra y el oftalmólogo cada año, ¿sí? Y concientizar al paciente de que así a usted le digan que está bien, usted cada año tiene que ir a su control, ¿sí? Odontología, por ejemplo, es algo que pasa muy desapercibido y los pacientes hacen periodontitis, hacen gingivitis, y un proceso infeccioso en un paciente diabético puede ser incluso causa de muerte, o sea, puede llevar a problemas más severos, a hacer sepsis, y pueden fallecer por infecciones porque el paciente diabético tiene una predisposición mucho más alta a cualquier tipo de proceso infeccioso. Entonces uno por eso tiene que tratar de evitarlo. Claro, y tiene que estar en este control, digamos, continuo, doctora, porque lo decía, digamos, un poco también al inicio, muchas veces está en su tratamiento, pero hay, digamos, un desequilibrio metabólico y aparecen otras complicaciones. Hay muchos factores que alteran la diabetes, desde incluso nuestra parte emocional. El estrés genera hiperglicemia también. Entonces, cambios en la alimentación, que es típico, uno muchas veces se cuida un mes y al siguiente mes se desjuicia o viene fiestas, Navidad. Entonces, todo este tipo de variaciones en la vida pueden llevar a descompensaciones metabólicas. Entonces, o lo otro, a medida que pasa el tiempo, el daño pancreático se va incrementando. Entonces, hay momentos en los cuales el paciente empieza a no tener un buen control a pesar de tener tratamiento médico. Por eso ahorita uno no puede formular un paciente y decirle para toda la vida vas a tomar metformina, y los pacientes salen y se van. Tengo muchos pacientes que dicen, no, pero es que yo compro la metformina en la farmacia y nunca van a los controles y no se dan cuenta que realmente todas estas complicaciones pueden ir apareciendo a medida que pasa el tiempo. La probabilidad después de que pasen 5 años en el diabético tipo 2 de que presente cualquiera de estas complicaciones es muy alta. Porque eso le quiero preguntar, digamos, ¿esta enfermedad, la evolución es rápida? No es que sea rápida, sino que muchas veces uno no se da cuenta cuánto tiempo el paciente está diabético. Entonces, hay pacientes que se detectan temprano y uno tiene que estar pendiente, o sea, desde el primer momento en que el paciente se diagnostica,
uno debe hacer un screening de todas las complicaciones para seguir, o sea, para tener seguimientos. Pero muchas veces los pacientes se diagnostican es por las complicaciones, ¿sí? Llegan por neuropatía y resulta que a raíz de la neuropatía es que se da uno cuenta que el paciente está diabético, o por enfermedad renal, o por enfermedad de retinopatía. Entonces, uno no puede establecer exactamente hace cuánto tiempo el paciente es diabético y no se daba cuenta. Claro, entonces tal vez no evolucionó rápido, pero llevaba muchísimo tiempo con la enfermedad allí, dándole y hasta que aparecieron esas complicaciones. Usted lo ha dicho, doctora, digamos, el trabajo o el manejo de un paciente diabético es multidisciplinario. Sí. Nos ha nombrado, pues digamos, varias de esas complicaciones y nos ha nombrado mucho la parte emocional. Es decir, ahí también tiene que estar, digamos, esa parte de psicología, sí, porque es duro, digamos, hasta aceptar el diagnóstico, que nos lo decía desde el principio, muchas veces la persona ni siquiera acepta y no hace el tratamiento. Sí, de hecho, por ejemplo, en Fundación Reina Isabel nosotros tenemos un muy buen equipo multidisciplinario y parte de este equipo tenemos un grupo de psicólogos y neuropsicólogos que manejan esa parte, porque es que tú puedes de pronto hacer una muy buena alimentación, tener un muy buen tratamiento farmacológico, tener un buen apoyo médico, pero si el paciente tiene una cantidad de complicaciones de tipo emocional, de ansiedad, de depresión, que es muy frecuente, pues el paciente muchas veces no mejora. Entonces, por eso es tan importante, parte de los temas que se van a presentar durante el simposio es ese. Uno de ellos es depresión en el paciente diabético, que es muy frecuente. Es muy frecuente entonces, y eso digamos es un círculo, porque con depresión entonces no se hace el tratamiento indicado y se aumentan esas complicaciones. Sí, exacto. Que eso hay que saberlo, digamos, las personas que están alrededor del paciente diabético deben también reconocer eso para poder actuar y estar, digamos, en ese estudio y en ese análisis frente al paciente. Otra de las complicaciones, doctora, fuerte y además nos nombró, digamos, es el pie diabético. Sí, es muy usual que el paciente empiece a perder su sensibilidad. Fácilmente hacen traumas, muchas veces tienen, como no sienten, entonces pueden quemarse y por eso son todas las recomendaciones que uno siempre le da a los pacientes de no utilizar aguas calientes o aguas muy frías, el corte de las uñas, muchos pacientes ya no ven bien y entonces el cortarse las uñas, cualquier tipo de infección, cualquier tipo de corte mal hecho lleva una herida y todas estas heridas pues finalmente me van a llevar a mí a lo que se llama pie diabético. La Organización Mundial de la Salud define el pie diabético como la presencia ya sea de una úlcera o de una presencia de compromiso de tejidos profundos, tipo ligamentos, tendones, en un paciente que sea diabético. Obviamente, para que esto se dé, pues tiene un componente ya sea o neurológico, o sea, pérdida de la sensibilidad, también traumas, problemas biomecánicos como es el mal uso de calzado, ¿sí? Calzados inadecuados que pueden llevar a úlceras, o también alteraciones vasculares, que también es muy frecuente en el paciente. Por eso es tan importante que al paciente desde el momento en que se diagnostique, se le haga un screening o un tamizaje o una valoración inicial del pie, que eso pues muchas veces no se hace, y por lo que te decía, muchas veces el tiempo de la EPS no da. Muchos de mis pacientes me dicen cuando yo los reviso, que siempre les digo, quítese el pantalón, quítese las medias, entonces me dicen, pero yo vengo por diabetes, ¿por qué me va a hacer quitar las medias? Pues porque hay que tocarle los pulsos, porque hay que tocar la temperatura, porque hay que valorar la sensibilidad. Entonces muchas personas no están conscientes de que es una complicación muy importante que si yo no la detecto a tiempo, pues el paciente se puede estar amputando más adelante. Wow, que es una complicación bien importante y que sí son bastantes los pacientes, digamos, con diabetes que pueden presentar esa complicación de pie diabético. Sí. Más o menos, mira, se dice que más o menos un paciente diabético puede presentar en algún momento de su vida, casi en el 85%, una úlcera. Grande, pequeña, de cualquier característica pues morfológica. Y de esas úlceras el 25% no curan. Y ese porcentaje es el que lleva finalmente amputaciones a 5 a 10 años. Entonces, no deja de ser tan desapercibido el que yo tenga complicaciones. Hay pacientes que, como pierden tanto la sensibilidad, muchas veces me llegan con cuerpos extraños a la clínica. O sea, se han chuzado, se han introducido de pronto alguna puntilla, algún chinche, algo que han encontrado en el piso, y como el paciente no siente, entonces queda allí por varios días, y tú sabes que un cuerpo extraño en el pie genera un proceso infeccioso y ya la gente se da cuenta, es cuando ya la pierna está edematizada, está roja, tiene calor, tiene dolor,
Entonces, allí cuando muchas veces se presentan los síntomas del proceso infeccioso, es que se han dado cuenta, y muchas veces se han chuzado hace 15, 20 días, un mes, y no se han dado cuenta. Doctora, entonces la educación, digamos, al paciente diabético que tiene, digamos, ya la complicación de prediabético es extensa, en muchos no factores. Solo en pie, exacto, iba para allá. En este momento hay profesionales dedicados a educación en diabetes, así se llaman, son educadores en diabetes, precisamente porque el médico muchas veces no tiene todo el tiempo para hacerlo, pero es que hay que educarlo de pies a cabeza, realmente. Hay que educarlo de pies a cabeza y estar muy pendientes, y que las personas reconozcan que si ya han sido diagnosticadas con diabetes, los controles deben seguir. No es que reciba el tratamiento y de por vida ya sabe qué es lo que debe hacer y tomar. No, hay que, anualmente podría hacer, o eso es cada cuánto, doctora, Eso digamos. depende. Depende del tipo de diabetes, porque como te decía, si es tipo 1, pues son pacientes con insulina, que son pacientes que requieren un control mucho más exhaustivo. Hay diabéticos tipo 2 que solamente están con tratamiento oral, o sea, solamente con pastas, y si están controladitos, pues uno los puede controlar. Di tú máximo 3 meses, tampoco es que debe ser cada año, porque es que cada año es un periodo muy largo de tiempo. Pero hay pacientes que están con tratamiento oral y no están controlados, entonces son pacientes que uno tiene que estar viendo cada mes. Hay pacientes diabéticos tipo 2 que también tienen insulina, entonces también hay que estarlos viendo mucho más frecuente. La insulina genera mucha variabilidad glicémica, entonces el paciente tiene que estar en un automonitoreo, o sea, no solamente el del médico, sino un propio control con glucometrías. De hecho, uno siempre educa al paciente para que él se esté tomando sus glucometrías, ellos ya saben en qué momento se les baja o en qué momento a veces se sube, o por lo menos tomarse la glucometría y saber qué hacer en algún momento, porque eso es supremamente importante. O sea, realmente es un tratamiento que debe ser en equipo, con el médico, con el paciente, con la familia y el resto del equipo multidisciplinario. Doctora, voy a hacer pausa para comerciales y cuando retornemos hablamos un poco de eso que nos está hablando en este momento, de esos tratamientos para la persona que tiene o ha sido diagnosticado con diabetes. ¿En qué momento sí ya debe usar insulina? ¿En qué momento simplemente con controles tal vez orales? ¿Y en qué momento tal vez solo controlando alimentación podría, digamos, el paciente ir mejorando? Voy a hacer esta pausa y ya regresamos. Calle 19, Palo Quemao, Bogotá. Todas hemos dañado nuestro cabello, pero a veces se nos pasa la mano. El VIV Reparación Total 5 creó Cica Reno, el único tratamiento con el poder reparador de 10 ampolletas del VIV, que combate un año de daño en una aplicación. El VIV, el mejor tratamiento que he usado. Nuevo el VIV Reparación Total 5, solo de L'Oréal París. Hola, soy Lorna Ramírez y los invito de lunes a viernes a las 3 en punto en Café de la Tarde por el Canal 14, Televisión para Todos. Atento, este mensaje está de infarto y el tiempo corre en contra. Si sientes un dolor en el pecho que se extiende al cuello o brazo, si sudas frío, si tienes ahogo o náuseas, llama de inmediato a la línea de emergencia de tu ciudad o acude al servicio de urgencias más cercano. No te automediques ni consultes en una droguería. Recuerda, nadie está exento. Apúrate, que el infarto no te mate. Campaña educativa del Colegio Colombiano de Hemodinamia. En el corazón del valle palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio, es fidelidad con sus proveedores, es calidad en sus productos, es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más.
Qué bueno que continúen con nosotros. Seguimos en vivo y en directo hablando de diabetes, conversando con la doctora Claudia Lenis, diabetóloga, especialista en pie diabético, investigador clínico y docente de la Universidad Javeriana. Y ella la encuentra en la Fundación Reina Isabel, en la calle Quinta B, número 4312. 396-6467, el teléfono fijo para cualquier, digamos, inquietud, 396-6467, lo hemos dicho, ¿no, doctora? Digamos, la Fundación Reina Isabel tiene ese programa especializado en diabetes, tiene los especialistas en diabetología, en pie diabético. Sí, nosotros tenemos un equipo multidisciplinario amplio, como te mencionaba anteriormente, hay linfología y flebología, medicina interna, medicina vascular, ortopedia, podiatría, psicología, sí, o sea, tenemos un equipo bastante amplio donde pues estamos en la capacidad de atender al paciente diabético desde la parte clínica, o sea, desde la parte de diabetología, pero además de eso también de todas sus complicaciones, que es importante. Doctora, ¿cómo se hace y cómo se realiza, digamos, el diagnóstico claro de diabetes? El diagnóstico se hace básicamente es con la toma de la glicemia. Entonces, uno lo que hace inicialmente es tomar una glicemia en ayunas. Si esa glicemia en ayunas está alterada, o sea, el valor normal es hasta 99 miligramos por decilitro. Y diabetes se considera en ayunas a partir de 126. Esos pacientes que tienen entre 100 y 125, esos pacientes primero se requieren hacer una confirmación con un examen que para todo el mundo es horrible porque es que te ponen a tomar una carga de glucosa que no es agradable, pero que se tiene que hacer, y es un paciente que ya está en una etapa que se llama prediabetes, o sea, es el paciente que está a nada de ser diabético y en este momento incluso ya se están considerando tratamiento farmacológico para ese tipo de pacientes. Entonces, ese grupo de pacientes se les debe hacer el examen que se llama carga de tolerancia oral a la glucosa, con 75 gramos, que es lo que le dan el juguito feo que a nadie le gusta, y se toma una glicemia a las 2 horas. Si esa glicemia a las 2 horas sale por encima de 200 miligramos por decilitro, ese paciente es diabético. Y el valor normal es que salga hasta 140, o sea, si no tienes diabetes hasta 140, pero si a partir de 140 hasta 199, que es como el límite superior para que a partir de allí sea diabetes, también ese paciente es considerado prediabético y como te digo, no solamente nos requiere una intervención en estilos de vida, o sea, en dieta, en ejercicio, sino que en este momento ya las nuevas guías, de hecho la semana pasada fue el Congreso Americano de Diabetes, ya se plantea tratamiento farmacológico para este tipo de pacientes. ¿Con qué fin? Pues básicamente es evitar y retrasar las complicaciones que lleva la diabetes. Que son serias complicaciones. Se diagnostica entonces diabetes, tratamientos, y nos lo ha nombrado, digamos, pero va a depender entonces, digamos, de cómo esté la enfermedad. Sí, o sea, todo depende. Si no es lo mismo el paciente que tenga un nivel, por ejemplo, muy cercano al límite superior, a un paciente que tenga una glicemia muy elevada. Normalmente uno con quien empieza, pues como todos los pacientes y como casi todas las enfermedades, uno tiene que empezar con los cambios en el estilo de vida. Y eso básicamente, ¿qué es? La alimentación, que es el punto fundamental, el ejercicio, mejorar toda la parte actitudinal también, o sea, esa parte emocional también es influyente, dejar de fumar, dejar de consumir licor, porque todo este tipo de factores pues influyen para que la diabetes empeore, incluso con otras complicaciones, y tratamiento oral, o sea, ya con fármacos como tal. En este momento tenemos un arsenal muy grande de medicamentos orales para tratar la diabetes. Entonces, las guías normalmente empiezan con metformina, que es como el gold estándar en tratamiento de diabetes, pero cuando ya los niveles son muy elevados, ya la metformina, o sea, un solo medicamento es insuficiente para tratarlos y ya requiere uno de dos grupos terapéuticos de medicamentos. Y empezar los controles. Si ese paciente no está controlado, pues a pesar de que en este momento podemos llegar hasta 3 medicamentos, o sea, 3 grupos farmacológicos de tratamiento, si no hay control, el paciente tiene 2 opciones. Uno es un tratamiento en este momento que hay inyectable, que no es insulina, que nos ayuda a bajar el azúcar, o definitivamente pasar a insulina. Si el paciente tiene niveles muy altos y el paciente no está clínicamente estable, o sea, el paciente está descompensado clínicamente, ese es un paciente en el cual nosotros tenemos que empezar de una vez con insulina. Es decir, entonces, en esos son los casos, y en la diabetes tipo 1 son los casos donde hay que usar insulina. Sí,
Y ahí también debe haber educación especial porque la insulina Total. tiene unos momentos en que debe, digamos, aplicarse o inyectarse. ¿Ha habido evolución, digamos, también en este tipo de tratamiento, doctora? Claro, ha cambiado mucho. Afortunadamente, pues cada vez las casas farmacéuticas trabajan más en facilitarle al paciente la vida en cuanto a la aplicación. Entonces cada vez hay insulinas de acciones más prolongadas para colocarse una vez al día, hay los inyectables que son por ejemplo una vez a la semana, entonces eso facilita pues la calidad de vida del paciente, pero el paciente definitivamente que tiene insulina, sea cual sea y que afortunadamente ya están incluidas dentro del POS, que eso es algo pues muy positivo, es un paciente que tiene que tener un control permanente con glucometrías. Entonces es un paciente que hay que educarlo y es un paciente que tiene que tomarse varias glucometrías en el día y que hay que educarlo con los síntomas de hipoglicemia y de hiperglicemia para tomar las medidas necesarias en ambos casos, porque no solamente la hiperglicemia es mala, la hipoglicemia también es muy mala y también puede producir trastornos neurológicos, puede llevar a eventos coronarios, o sea, mira que la enfermedad como tal es un riesgo, entonces es por eso que el paciente tiene que apoderarse de su enfermedad y combatirla. Claro, y saber de qué forma entonces mantienen el equilibrio que se necesita y que se requiere. Lo ha nombrado y además que dijo, es fundamental estos hábitos en alimenticios o en alimentación, digamos, son fundamentales. Hay que enseñarle al paciente diabético a comer, pero tampoco asustarlo, ¿no, doctora? Exacto. Muchos pacientes llegan a mi consulta donde asisten a entidades y les quitan absolutamente toda la alimentación, entonces son pacientes que me llegan desnutridos o con bajo peso o con hipoglicemias porque como han suspendido casi toda la alimentación, entonces y además de eso tratamiento farmacológico, entonces hacen hipoglicemias. Miren, la recomendación básicamente del paciente diabético es que primero coma varias veces, pero es fraccionar la alimentación, no quiere decir que porque voy a comer 6 veces es que voy a comer papitas fritas y empanadas y todas estas cosas, es un buen desayuno, o sea, son 3 comidas principales y 2 o 3 refrigerios, depende del hábito de cada persona. Si es un paciente que, por ejemplo, se acuesta muy tarde, entonces debe hacer una sexta comida que sería un refrigerio después de la cena de la noche. Es un buen desayuno que básicamente debe contener una proteína, y esto me refiero a un huevo, por ejemplo, debe tener un lácteo, ¿sí? Que es como un queso, o si es el café con leche, o un chocolate con leche, obviamente totalmente prohibido azúcar, panela, miel en todas las comidas, ¿sí? Y debe tener una harina, preferiblemente integral por la calidad de fibra. Si el paciente no tiene sobrepeso, igual el integral le va a servir por la fibra, porque la fibra nos ayuda como a capturar el azúcar y a eliminarla. Y obviamente si es un paciente con sobrepeso o con obesidad, pues mucho más. Debe hacer un refrigerio en la mañana, preferiblemente una fruta, ¿sí? No tanto harina, porque acuérdense que la harina se metaboliza muy rápido en azúcar. El almuerzo yo casi siempre les digo, y lo que se recomienda es coja el plato, pártalo a la mitad, y esa mitad, una mitad es ensalada, o sea, verduras, las que quiera, y la otra mitad la va a partir en 2. Entonces, una parte es la proteína, que puede ser proteína de origen animal, o sea, alguna carne, pollo, pescado, y la otra, o vegetal, como pueden ser los granos, y la otra, la harina. O sea, realmente la harina es una porción más pequeña, que puede ser o unas cucharadas de arroz, o una papa, o una yuca, pero no como hacemos nosotros, que nosotros comemos arroz con papitas, o arroz con tostado, sí, o sea, varias harinas. En lo personal no he recomendado los jugos, porque los jugos, las frutas de por sí tienen carbohidratos, unas más que otros, y cuando uno hace un jugo, realmente le adiciona varias frutas. Tú para hacer un jugo de naranja tienes que utilizar 4 naranjas, ¿sí? Y una sola naranja tiene 20 gramos de carbohidrato, entonces estamos tomándonos un jugo de 80 gramos de carbohidratos, ¿sí? Entonces es preferible que la persona, no es que no, me quitaron las naranjas, no, es preferible que la persona se coma una naranja. Está teniendo fibra y está teniendo el carbohidrato que necesita. Entonces, en lo posible, pues no tomar cantidades excesivas de jugo, y que además de eso le adicionamos azúcar, entonces peor pues porque estamos aumentando el nivel de carbohidratos. En la tarde debe tener un refrigerio, que también puede ser una fruta, pues nosotros no somos muy acostumbrados a comer verduras en los refrigerios, pero pues en otros países sí se consume apio, zanahoria o algunas de estas cositas pues como un snack. Y la comida de la noche
depende también de las personas. Si es una persona que trabaja y que trabaja en la noche, pues una comida recomendada es hacerla como el almuerzo. Pero si es una persona que ya normalmente va a acostarse, que no, realmente una comida más liviana, que puede ser como la que inicialmente te recomendé para el desayuno. Entonces depende también como de los hábitos de cada persona. Doctora, nombró frutas y sobre las frutas sí que se ha oído, digamos, que persona diabética, ojo, nunca jamás en su vida vea el banano, nunca jamás vea la uva o el mango, ¿eso es cierto? No. El paciente diabético puede consumir absolutamente todas las frutas. Dentro del grupo de las frutas hay unas que tienen más cantidad de carbohidratos que otras, ¿sí? Y entonces ahí te menciono el banano, te menciono el mango, la manzana, ¿sí? La pera. Hay otras que tienen menos, como son el melón, como son la sandía, las fresas, los arándanos, ¿sí? Estas tienen menos cantidad. ¿Cuál es la recomendación con respecto a las frutas? Es que, uno, no mezclar frutas. Porque cuando tú haces una ensalada de frutas, tú le echas papaya, pera, manzana, banano, fresas, ¿sí? Entonces ahí lo que no está haciendo es una sumatoria de carbohidratos. Entonces esa no es la recomendada. Es preferible que te comas una fruta y que las varíe. Yo siempre les digo, mire, estas son como las que tienen más carbohidratos, estas son las que tienen menos carbohidratos. Entonces, por ejemplo, si en la mañana me como un banano, en la tarde prefiero comerme unas fresas, ¿sí? Y como que compenso un poquito el nivel de carbohidratos. Entonces es no mezclarlas. Y es la cantidad. Muchas de las cosas es la cantidad. No es lo mismo que yo me coma un banano a que me coma 4 bananos. Entonces es también la cantidad de las frutas, pero realmente el paciente puede consumirlas todas. Doctora, ahorita decía, ni azúcar, ni miel, ni panela. ¿Usted ha oído hablar de la miel de agave, que se escucha mucho para diabéticos? Sí, pero igual tiene carbohidratos. Es decir, que no es que libremente pueda consumir. Y de hecho hay que tener mucho cuidado, Liliana, porque es que en este momento en el mercado hay muchas cosas que son aptas para diabéticos, que son sin azúcar, que son libres y hay que tener en cuenta que, bueno, uno, hay algunos que sí son realmente endulzados con endulzante, y lo otro es que es enseñarle al paciente a que lea las etiquetas. Y cuando yo miro las etiquetas, yo debo mirar dos cosas importantes en este tipo de productos. Uno es la cantidad de azúcar, que allí dice cuántos gramos de azúcar tiene. Y lo otro es la cantidad total de carbohidratos. Porque cuando ellos mencionan carbohidratos, lo dividen en dos, en azúcares y en fibra. Entonces uno tiene que mirar qué tanta cantidad de azúcar realmente tiene o de carbohidrato, que sería como la sumatoria de las dos. Entonces si es un producto que tiene 20 gramos, por ejemplo, no es apto para diabéticos. Claro. Doctora, voy a hacer nuevamente pausa para comerciales y retornamos con mucha más información. Calle 19, Palo Quemao, Bogotá. Viajes a la memoria, la huella de una nación. Todos los sábados y domingos, por el Canal 14, Televisión para Todos. Glade sabe que hay espacios que no puedes controlar. Por eso los espacios que más disfrutas son aquellos que sientes propios, donde puedes relajarte con la frescura de la línea para auto de Glade. Descubre las nuevas fragancias Carro Nuevo y Lavanda Marina. Fragancias especialmente diseñadas para tu viaje, inspirado por los mejores momentos de la vida. Glade. ¿Canas en tus raíces? Nuevo Magic Retouch, el primer retocador en spray que cubre las canas de la raíz en 3, 2, 1. ¡Listo! ¿No lo viste? Va de nuevo. 3, 2, 1. ¡Listo! Nuevo Magic Retouch. Es de L'Oréal París. Martes y jueves en todas las tiendas, 20% de descuento en frutas y verduras. La 14 siempre te da más. Ser médico de EMI es tener una misión las 24 horas del día. Es querer estar ahí, en el lugar y en el momento justo. Ser médico de EMI es ser parte de una familia con más de 35 años de experiencia. Una empresa que me deja ser quien soy. Un lugar que saca lo mejor de mí. EMI, el guardián de tu salud.
Vigilado Supersalud. Mucha información aquí hablando con la doctora durante la pausa para comerciales. Es que es mucha información para nuestros televidentes. Si ustedes desean ampliar, digamos, esa información, si ya han sido diagnosticados con diabetes y desean, digamos, esta asesoría en alimentación, en general en cuidado, porque la doctora nos decía, es de pies, de cabeza a pies, donde hay que analizar el paciente. Pues ya saben que encuentran a la doctora Claudia Lenis en el 396-6467 en la Fundación Reina Isabel, en la calle Quinta B, número 4312, que tiene su programa especial y que lo hemos dicho desde el principio que justamente este viernes 6 de julio en el Hotel Dan va a llevarse a cabo el segundo simposio de actualización en diabetes y sus complicaciones. Hemos dicho, doctora, desde el principio, qué importante estos eventos para el profesional de la salud, digamos, para que obtenga toda esa información que finalmente va a beneficiar al paciente. Exacto, esa es la idea. En este momento pues se está enfocando a médicos de atención primaria, que es el punto fundamental donde el paciente llega por primera vez, que es el médico de su EPS, de sus entidades, porque cuando el paciente ya llega donde el especialista, pues muchas veces ya ha pasado como por varios médicos, entonces la idea es canalizarlos a través de los médicos que están de atención primaria, de mostrarles todas esas complicaciones, toda la epidemiología de los riesgos tan grandes que tiene el paciente, para que ese paciente sea remitido a tiempo y se le dé un tratamiento adecuado. En general, ¿cómo va a ser, digamos, el evento, que va a ser un día completo de 7:30 de la mañana a 6 de la tarde? Sí, es un día completo, van a ser pues 2 secciones, la sección de la mañana con un break en la mañana, la sección del almuerzo y una sección en la tarde igual con un break. Como te digo, vamos a tener todos los especialistas implicados en estas complicaciones, porque básicamente lo que nos vamos a centrar es en todo el tipo de complicaciones, desde las odontológicas, psiquiátricas, de riñón, de corazón, arteriales, periféricas, de neuropatía. O sea, realmente trataré de coger como todas las complicaciones y todas tenerlas incluidas, y algunas que normalmente no se tienen en cuenta, pues que van a estar también por especialistas reconocidos de la ciudad de Cali. Imagínese, duro trabajo, ¿no, doctora? Digamos, Bastante. Reunir además buenos conferencistas. Bastante, sí, es una ardua labor, pero es también muy gratificante, porque realmente uno ve el compromiso como tal de los profesionales a educar a los médicos. Claro, y es bueno nombrarlo, digamos, quien avala, digamos, estos congresos, este simposio, justamente este segundo simposio de actualización en diabetes y sus complicaciones, la Federación Diabetológica Colombiana, la Fundación Reina Isabel, la Asociación Colombiana de Medicina Interna, la Sociedad Colombiana de Cardiología, la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar y la Pontificia Universidad Javeriana. Buen apoyo, digamos, allí para sí, el realmente simposio. Tenemos un muy buen aval académico. Las asociaciones, como te digo, medicina interna, cardiología, medicina familiar, la Federación Diabetológica, que son las asociaciones médicas que están como involucradas en el manejo del paciente diabético, pues nos hemos reunido para poner nuestros especialistas en función de los médicos de atención primaria y también de los otros especialistas, ¿no? Porque realmente es dirigida a médicos generales y especialistas. Imagínense, es este viernes 6 de julio en el Hotel Dan. Pues lo mejor, doctora, para este simposio, y a empezar a trabajar ya en el tercero. Sí, muchas gracias. Porque eso termina el uno y hay que ya empezar estamos trabajando en el otro. Y qué bueno además para la ciudad, porque ya se sabe que está aquí casi que institucionalizado este evento y que ya viene el siguiente. Doctora Claudia Lenis, diabetóloga, yo quiero agradecerle muchísimo por tan excelente información brindada el día de hoy. Digamos, y ya saben que nuestros televidentes en los números que están viendo la contactan, porque es necesario que el paciente y justamente nuestros televidentes reciban esta información y educación. Sí, Liliana, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y sí, la invitación es eso, la invitación es que no solamente, o sea, desde mi punto de vista médico, pues yo hago mi labor de educar al médico, pero el médico solo no puede, tiene que tener a un paciente comprometido y una familia comprometida también. Eso es cierto, importantísimo que dijo la doctora al final, no solo el paciente, también la familia tiene que estar comprometida en todo este apoyo. Doctora, gracias, y a ustedes televidentes, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que vamos martes y jueves de 11 a 12 del mediodía. Que tengan una feliz tarde.